Hola, buenas, Young Stud y demás canciones así. En pantalla habrán más de estas canciones shoegaze, grunge y de rock alternativo que también describen esta vibra melancólica. Pero sí, vamos directo al grano, empezando por las guitarras. Para hacer nuestro rock emocional generación Z, tomaremos inspiración del shoegaze, el post-grunge o grunge, y géneros como el Midwest emo, incluso también géneros como post-punk y así. La teoría no es tan importante acá. Tipo, si te sabes la escala mayor ya sería hasta suficiente, diría. Pero con saber al menos teoría básica ya deberías poder empezar bien. Lo que importa más es qué acordes vas a estar usando y qué sentimientos quieres expresar. Para los acordes, vamos a usar predominantemente los power chords o acordes de quinta, y a partir de ahí añadirles extensiones de acordes. Como con el jazz, los géneros estos emo usan muchísimo los acordes extendidos. Acordes de novena, con séptima mayor, acordes con onceava y así. Esto es porque las extensiones les dan un sabor muy emocional y hermoso que te van a hacer querer llorar. Tipo, en rock normal tocarías un power chord así, y en algún género emo sería algo así. Igual esto no significa que solo debas usar acordes de extensión. Desde su origen emo es un género hardcore, así que ir a la fundación y usar acordes de quinta nunca está equivocado. Pero bueno, puedo decir con seguridad que la extensión de acorde más popular en este género son los acordes Add 9 o agregando la novena, en sexta cuerda especialmente. Este acorde se puede tocar con afinación estándar, pero es más sencillo tocar power chords y extensiones con afinación drop. Para afinar tu guitarra a afinación drop, afina tu sexta cuerda un tono hacia abajo, haciéndolo tener la misma nota que la cuarta cuerda. En este caso, una afinación drop D o Re. Acá hay algunos acordes extendidos tocándolos en drop D que me gustan bastante. De ahí también puedes agregar cuerdas abiertas e ir descubriendo más acordes que suenen más llenos aún. También puedes usar afinación estándar o incluso afinaciones alternativas. El drop tuning es solo lo que prefiero por sus varias ventajas prácticas en este género. Ahora, para efectos nunca puedes ir mal al agregarle reverberación a tu tono. Si quieres un sonido más shoegaze, ponle mucha reverberación y delay a tu pedalera, para que suene grande y etéreo.
Otra cosa que los de shoegaze hacen es, en vez de poner la distorsión antes del reverb y del delay, a veces lo que se usa es poner la distorsión después. Da un efecto muy interesante, pero yo estaré usando el orden tradicional de poner el gain antes de la reverberación, que es lo que suena pues más estable. De ahí queremos subirle el gain a nuestro amplificador o meterle un overdrive o fuzz para conseguir ese tono crujiente. También puedes usar pedales de distorsión, pero sonará más heavy y como que metal. En cuanto a roles es lo clásico. La guitarra suele establecer una progresión de acordes junto con el bajo y toca melodías y riffs principales. Entonces, hagamos una progresión. Con una progresión establecida, ya podrás agregar algún riff encima o alguna melodía así. Usar el tapping y usar bendings encima de acordes también es bastante usado para crear riffs, especialmente en géneros como el Midwest Emo. Ahí es muy clásico ver melodías con esta técnica de tapping, pero también bendings y pull-offs y hammer-ons. Si vas a estar grabando tus guitarras tú mismo, diría que sí o sí las grabes al menos 3 veces, paneando una a la izquierda, una a la derecha y una en el medio. Si nunca escuchaste sobre esto, se llama multitracking y es grabar la misma línea de guitarra 2 o más veces para conseguir un sonido mucho más lleno y poderoso. Perfecto, ahora pasando al bajo, vamos a tener una mentalidad parecida a la guitarra de ritmo. Su rol usualmente también es establecer una progresión fundamental para crear una base estable. Es por esto que el bajo muchas veces solo sigue a la guitarra, pero no tengas miedo de tocar algo ligeramente diferente a las notas raíz de la guitarra. Usando la escala y tocando quintas, puedes tocar más que solo la raíz de la guitarra y aún podría sonar bien. Para efectos, probablemente también queremos darle algo de gain o fuzz o un overdrive o algo así, algo de reverberación, y ya lo demás es opcional diría. Efectos como un chorus, más reverberación y así, ya es tu decisión ya. Para las vocales parece que hay 3 estilos de canto: vocales suaves y o limpias, vocales gritadas y o ásperas, o screams. Y una extra es tener vocales limpias,
pero agregando tanta reverberación, eco y huevadas que no puedes entender nada. Para crear las vocales en sí, podrías intentar escuchar la progresión y sentir qué notas te gustan y usarlas, claro, pero una forma infalible de obtener melodías, aparte de seguir la llave, es saber de qué notas está compuesto tu acorde y cantar la raíz, la tercera o la quinta del acorde que se esté reproduciendo. Y luego también puedes cantar una extensión, por ejemplo, cantar la séptima o la novena del acorde que se esté reproduciendo. Y así obtener un acorde extendido armonizado. Por ejemplo, imagina que suena un acorde de re mayor y cantas la séptima, que sería pues do sostenido. Juntos se crearía un acorde de re séptima mayor. Séptima mayor. O si tienes un sol menor y le agregas la novena, que sería un la, obtendrías un sol menor con novena. Esta es una forma de crear vocales armonizadas con teoría, pero solo debería ser una opción. Es bueno y recomendable saberlo, pero nunca es obligatorio. Generalmente cuando hago vocales también me guío más por el sentimiento, y de ahí a veces recurro a la teoría para jugar con otras opciones y ver qué más hay. Entonces, para el carácter de tu voz, esto probablemente también fluirá con el sentimiento, así que dependiendo de lo que quieras expresar, puedes ser delicado, puedes realmente alzar la voz y realmente impulsar tus vocales, puedes gritar la letra con o sin controlar tu tono, y todo lo que esté entre medio. Tú sabrás que se adapta a tu hermosa canción mejor. Los efectos dependerán de lo que quieras también y del tipo de vocales que tengas, pero para empezar, un poco de reverberación nunca está mal. Aunque niveles más altos de reverberación no encajarán tanto con gritos a menos que quieras conseguir un sonido de SBM o algo así. Para voces limpias, mucha reverberación puede hacer que el resultado sea bastante etéreo y shoegaze. Los delays y los ecos también pueden crear esta sensación, pero la reverberación igual no es lo mismo exactamente que estos delays. Solo reverberación sonará más borroso en comparación con solo delay. If you will shout in the Grand Canyon, it will be delay, like hey, 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 hey. And if you will shout into the Iron Barrel, it will be reverb, like hey. And one more time, Grand Canyon delay and Iron Barrel reverb. Un delay corto y una buena reverberación es una buena combinación, no puedes equivocarte con eso. También puedes agregarle un ligero efecto de chorus, pero no lo pongas al punto en que desafine demasiado la voz y se tambalee. Si suena chorus y flanger juntos. Pero si se aplica algo a las voces limpias, normalmente es solo reverberación y eco, y se corrige el tono después. No hay muchísimos efectos detrás. Y mi opinión sobre la corrección de tono o autotune, puedes usarlo para pulir, pero no deberías depender de ello. Para el segundo estilo de vocal típico, este es el sonido más emocional e incluso agresivo, que aumenta más la fuerza y las ganas de la voz, pero aún no se vuelve tan distorsionado y áspero como el estilo de hacer screams. En las partes más intensas, dependiendo de la fuerza, puede salirte una ligera distorsión natural en la voz, lo cual, exagerándolo, en realidad es una técnica de grito en sí mismo. Esto sería como un tipo de scream natural o un grito como alguien cualquiera gritaría en la vida real, pero iremos a ese extremo después. Quedándonos en el medio de las vocales limpias y gritadas, para expresar esta emoción cruda, normalmente se cantan notas más altas y pronunciadas, lo cual puedes demostrar al dejar estallar la voz y la instrumental en el coro de tu canción, por ejemplo. Para los efectos es prácticamente lo mismo que de los que hablé antes con voces suaves y limpias.
Y como estas pueden irse más al lado distorsionado, también podrías ponerle algo de distorsión o saturación como efecto. De ahí en algunos estilos como el post-hardcore o el screamo o scrams, se gritan bien las vocales para intensificar la emoción aún más. Entre las técnicas de grito, lo más usado es el fry scream y el grito entre comillas natural, que sale de la distorsión cuando se quiebra tu voz, especialmente en registros más altos. Ahora sobre cómo hacer fry screams y cómo obtener y entrenar la técnica, es un poco mucho aquí, así que estaré dejando recomendaciones de videos que enseñan esto con profundidad. Pero unos tips que fui aprendiendo: primero toma mucha agua. En general ya deberías tomar bastante agua, pero si esfuerzas tu voz, esto se multiplica por 1000. Mantente muy hidratado al usar tu voz. Segundo, acuérdate que tus cuerdas vocales no están hechas de acero, y para llegar a hacer mejores screams, toma un rato de entrenarlas para condicionar tu voz para eso. Así que no las sobreesfuerces y ten cuidado ahí. Y tercero, si no vives solo y no tienes un cuarto de prueba o algo, puedes usar un carro para practicar y gritar como loco ahí adentro. Si no tienes eso tampoco, podrías meterte un cuarto más cerrado y chiquito o un closet o algo así. Aparte del fry scream, los gritos en emo son más crudos y emocionales, y no son tan técnicos ni artificiales como los screams del metal y todos los subgéneros que tienen, que utilizan técnicas poco naturales para lograr el sonido. Muchas bandas emo que añaden gritos no siguen una técnica fija, algunos sí lo hacen, claro, pero el sonido surge más como que del corazón, donde simplemente gritas lo que sientes, y de ahí, si lo haces lo suficiente, verás qué funciona y qué no funciona a través de probar y probar y probar. Es por esto que los efectos no se usan mucho, es mayormente crudo, pero puedes ponerle un poquito de reverberación y distorsión o saturación extra si no te convence el sonido crudo de por sí. Y para cerrar la sección de vocales, veamos cómo escribir letras emo para cantar o gritar. Lo que necesitarás será algo para anotar tu letra y algo que quieras contar o expresar. Creo que ya todos sabemos de qué van los temas en emo: frustración, melancolía, angustia, nostalgia, amor y demás temas emocionales, así son muy abarcados. Puedes ser directo y decir lo que sientes así nomás, o puedes hacerte el poeta y hablar con metáforas y versos con significados profundos. De lo que leo y escucho, la inclinación es más hacia ir al grano y decir lo que sientes directamente, pero de vez en cuando también me topo con letras más abstractas o con un significado más profundo si lo interpretas bien. Pasando a la batería, si tienes la oportunidad de estar en una banda con un baterista, perfecto, tienes todo lo que necesitas. Pero si no, veamos. Los géneros emo vienen todos del rock, más específicamente van hacia lo hardcore, y aunque algunos de ellos se inclinan más hacia lo alternativo e indie, casi todos tienen un sonido acústico en la batería. Las canciones de emo pueden variar desde melodías más lentas y tristes, que tendrían como 60 a 100 BPM, hasta pistas más rápidas con más influencias hardcore, que van de 120 a 160 BPM y más. Elige un tempo que se adapte al estado de ánimo de la canción. La construcción de patrones para la batería es un clásico beat de rock, con el kick en 1 y 3 y snare en el 2 y 4. Y luego agregar variaciones de ritmo como retrasar la entrada de un kick o snare, o agregar más entre medio.
Las baterías suelen ser muy enérgicas y dinámicas. Se utilizan muchos rellenos entre secciones y se logra añadiendo muchos redobles, crashes, toms y cosas así. Los toms también se utilizan para crear un build up o rise up en alguna parte de la canción, aumentando gradualmente la fuerza y volumen, y luego dejar que estalle con unos crashes fuertes. Para los hi-hats depende en qué parte de la canción estés y qué carácter le quieras dar. Si es una estrofa o una parte más tranquila, podrías usar hi-hats cerrados, hi-hats abiertos suaves o unos platillos ride. Los hi-hats cerrados y estables irían arriba del kick y el snare y entre medio, así. También puedes poner hi-hats abiertos entre medio o usar solo hi-hats abiertos pero más suaves y lentos, como así. Y también puedes usar platillos ride, algo así. Al programar tus hi-hats o rides, en lugar de tener el mismo volumen en cada golpe, puedes programar el volumen para que se acentúe en los tiempos estables 1, 2, 3 y 4. O puedes editar el volumen para que coincidan con el ritmo del bajo o de la canción. Así suena algo más humano. Esto también es aplicable al kick y snare. Poner el mismo volumen en cada kick y snare suena más artificial. Por eso variar estos y acentuar algunas partes puede hacer que tu batería se sienta más humana. Y para las partes más intensas de la canción, como yendo para el coro o algún breakdown o algo así, lo mejor para agregar son unos crashes fuertes. Los crashes te permiten agregar intensidad y estallar la canción bastante bien. Los crashes también se usan para pasar de una sección a la otra, hasta si no es el coro, como algo así, donde pasa de un verso al otro. En efectos para la batería, lo único que escucho realmente es ponerle reverberación extra si quieres un sonido más lleno y abstracto tipo shoegaze. O sea, la batería es mayormente cruda antes de las cosas de producción como toda la compresión y ecualización, pero sí es mayormente solo el sonido acústico. Y ya, para terminar este video, estos todavía no son todos los elementos de emo. Definir emo en un género y algunos elementos es prácticamente imposible, ya que tiene mucha diversidad y estilos únicos, así que en realidad lo mejor que puedes hacer como siguiente es escucharte muchas bandas dentro de estos géneros hardcore y alternativo, y tomar influencia de los sonidos que te gustan a ti, para que puedas formar tu estilo único. Últimamente estoy escuchando bastante el EP de Narrowhead Far Removed, y el álbum Floral Green de Title Fight. Aparte de estos dos álbumes estaré dejando en pantalla otras recomendaciones. Si no sabes dónde empezar o si quieres un inicio para invertir tu tiempo en escucharte por este, entre comillas, género. Otra cosa que puedes hacer es ir al subreddit de emo y ver la historia y leerte por ahí. E informarte en general sobre toda la historia de emo, cómo surgió y todo eso. Sin nada más que decir, espero que tengas un buen día, espero que te haya servido de algo esta guía y diviértete creando y expresando arte.